Muy buenos días. La paz del Señor Jesucristo sea en cada uno de nuestros corazones. En este nuevo día, en este nuevo amanecer, mientras dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Son las 4:40 de la madrugada de este viernes. Gloria sea al Señor. Viernes, mi amado hermano. Amén. Listo. De este viernes 18 de julio del año en curso. El año está avanzado, el año ya ha cumplido un 50%, vamos por el 7º mes del año. ¡Qué bendición! Y tenemos la oportunidad de estar en pie, de estar nuevamente conectados, preparados para aprender de lo que el Señor está diciendo, seguir conociendo la Biblia. Meditaba mucho en la lectura, estaba leyendo ahora lo que vamos a predicar y recordaba las palabras del Señor Jesucristo en el libro de Santiago. El Señor dice en el libro de Santiago que hay dos tipos de sabiduría: la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial. La sabiduría terrenal se equivoca, imperfecta, es animal y diabólica. Pero la sabiduría celestial es veramente pura, llena de misericordia. La sabiduría terrenal cualquiera la obtiene con movimientos y esfuerzos físicos o seculares o mundanos. Pero la sabiduría que viene de lo alto se obtiene al conocer la Biblia, al conocer la palabra de Dios. Lo que vamos a predicar, lo que vamos a leer, me habla de este tipo de sabiduría. Hay personas que son sabias en su propia opinión, no conocen Biblia, escuchan de Biblia, pero pregonan conocer Biblia, pregonan tener una sabiduría que es terrenal, que se equivoca, que es errónea. Entonces el Señor Jesucristo nos enseña a través de la Biblia, amén, a través de la bendición de la Biblia, nos enseña que debemos conocer palabra, debemos conocer Biblia, debemos conocer el poder de Dios que está en la palabra, se manifiesta en la palabra, conocer la verdad para que seamos libres de la falta de conocimiento, o para que seamos libres de esa sabiduría humana, terrenal, que me lleva a cometer muchos errores. Un fuerte abrazo para aquellos que ya lograron llegar a la transmisión. Espero que estén bien. El Señor bendiga su día, su familia. Si me está escuchando bien, por favor, ayúdeme, dígame con un mensaje si me está escuchando bien para seguir con el devocional. Yo les sigo haciendo un recuento acá de lo que vamos a aprender. Entonces le estaba diciendo que el Señor nos enseña, usando Biblia, lo que es la sabiduría correcta. Aquí un grupo de personas, en lo que vamos a predicar, le preguntaron al Señor Jesucristo sobre la resurrección. Estas personas no creían en la resurrección. Estas personas preguntan este tema, pero para tentar al Señor Jesucristo. Exactamente eso es lo que acontece cuando yo me muevo por mi sabiduría terrenal. Cuando yo quiero ser sabio en mi propia opinión, yo llevo, amén, mi vida al abismo. Yo empiezo a cometer errores. Muy bien, gracias. Yo empiezo a cometer errores cuando yo creo que sé más que Dios, eso es imposible, o cuando yo creo que conozco más Biblia o vivo más Biblia que el hermano, pero me miro a mi vida, mis frutos, y son frutos malos, quiere decir que no soy sabio según la Biblia. Estos hombres saduceos con doctrina, hombres principales entre la cultura de Israel, le preguntan al Señor Jesucristo sobre la resurrección. Pero la palabra dice que ellos decían que no había resurrección. ¿Se da cuenta? Eran personas con discípulos, personas que enseñaban, personas reconocidas, personas con doctrinas según bíblicas, pero decían que no había resurrección. Y resulta que el mismo Señor Jesucristo enseña sobre la resurrección, sobre este tema donde los muertos se levantarán. Entonces es un tema que hay que entenderlo de forma teológica, de forma bíblica.
Hay que conocer la palabra, pero antes de conocer la palabra, yo debo tener la comunión con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo me dé la sabiduría, el entendimiento, para poder comprender, amén, para poder comprender el mensaje correcto de la palabra. Hay personas que toman la palabra y explican o aprenden o disciernen un mensaje incorrecto, un mensaje carnal, un mensaje ficticio. Así que, mi amado hermano, el mensaje de hoy nos va a hacer entender que hay que conocer mucha palabra, pero hay que conocer al dueño de la palabra. ¿Qué hago yo diciendo yo conozco de Biblia, mas no practico la Biblia? No la conoces aún. O yo conozco de Cristo, mas no le temo a Cristo. No conozco todavía. Entonces no nos podemos engañar. El Señor Jesucristo lo dice en el libro de Mateo: este pueblo de labios me honra. O sea, con sus palabras decían conocer a Cristo, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, conocer a Cristo realmente es tener una relación con Él, es tener una comunión con Él, tener esa sensibilidad a su presencia. Amén. Es una palabra muy interesante la que vamos a leer en el libro de Marcos, capítulo 12. Familia, Marcos, capítulo 12, verso 18 en adelante. Marcos, capítulo 12, verso 18 en adelante. Mira, y leyendo este texto, nos damos cuenta que de la resurrección se venía hablando desde el Éxodo. Desde el Éxodo, cuando el Señor, muy bien, se le presenta a Moisés en una zarza ardiente, el Señor le dice a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. O sea, me está hablando de la resurrección, de que estos varones, aunque murieron físicamente, anatómicamente, clínicamente, estaban vivos en la presencia del Señor, estaban con nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, familia, le invito a que lea palabra, pero que no lea por leer, por favor. Hay unos lectores, hay unos que escuchan la Biblia y nosotros vemos la misma personalidad, el mismo fruto, el mismo estilo de vida. ¿Cómo es posible este suceso? Si es la palabra la que me va a iluminar, esa es la palabra la que me va a hacer nueva persona, la que va a darme una perspectiva correcta de las cosas. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo vamos a leer Marcos 12, verso 18 en adelante. Habla la pregunta sobre la resurrección. Hoy en día hay personas que no creen en este tema, no creen en la resurrección. Vamos a aclararlo con la Biblia, con las mismas palabras del Señor Jesucristo. Dice: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo. Amén. Grupo de personas que decían no hay resurrección y le preguntan para tentar al Señor Jesucristo. Utilizan la palabra en Deuteronomio, lo que dice Deuteronomio 25:5, y le preguntan para tentarlo, porque Cristo venía diciendo: si hay resurrección, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Por eso, cuando usted predica lo correcto, vive lo correcto, siempre va a haber un contradictor, un opositor que va a tratar de distorsionar tu fe, y usando la palabra también. Cuidado con eso, porque hay personas que utilizan la misma Biblia para tratar de engañar al otro. Eso es antiguo. En la tentación del Señor Jesucristo, el mismo Satanás utilizó la Biblia. Satanás le dijo: escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece. Ciertamente Salmo 91 dice esto. Pero si yo tengo un conocimiento claro de la Biblia, puntual de la Biblia, yo voy a interpretar la Biblia de forma correcta, de forma espiritual. Entonces dice acá la palabra: le preguntaron diciendo: maestro. Mire que es una pregunta hipócrita. Si ellos no creen en resurrección, tampoco creen en el Señor Jesucristo. Y se le acercan y lo llaman de maestro, irónicamente, sarcásticamente, porque para ellos Cristo no era un maestro. Los maestros según eran ellos, porque tenían una sabiduría humana. Amén.
pretendían ser realmente los maestros de Israel, los rabí, cuando el rabí y el maestro es uno solo, el Cristo, dice la palabra. Pero ellos no aceptaban al Señor como un maestro, y aún así le dicen maestro hipócritamente. Por eso usted se consigue personas en la iglesia afuera que te dicen hermano o hermana hipócritamente, pastor hipócritamente, porque y aún no creen en ti. Pero entonces usted, con el conocimiento bíblico y la sabiduría correcta, usted tiene que demostrar que sí ha conocido la verdad. Maestro, mira cómo empieza ellos a hablar con hipocresía, sarcásticamente, y toman el nombre del profeta Moisés para usar el libro de Deuteronomio donde Moisés escribe esto. Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia de su hermano. Ciertamente Deuteronomio 25:5 lo dice, y lo dice Dios en la palabra. Amén. Pero es importante que usted sepa de la palabra, tenga un maestro de la palabra que le enseñe las cosas. Amén, correctamente, claro está. Muy bien. Verso 20. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Según la ley de Moisés, amén, esta mujer debía casarse con el hermano siguiente, porque el esposo murió y no dejaron hijos. Entonces la descendencia en aquella época era muy importante. La descendencia en el Deuteronomio era muy importante porque iba a crecer el pueblo, se iba a multiplicar las tribus. Amén. Estaban conquistando una tierra que habían heredado por promesa. La promesa que Dios le dio a Abraham no solamente era de conquistar la tierra, sino que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo o como la arena del mar. ¿Qué quiere decir? Que su descendencia iba a ser incontable, numerosa. Por eso acá Deuteronomio 25:5, Moisés enseña que la mujer no podía quedarse sin descendencia. Quedó viuda, cásese con el hermano de su esposo para que la descendencia sea levantada. Amén. Pero estas personas hipócritas querían distorsionarlo todo. En el verso 21 ellos siguen hablando. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero, la misma manera. Y ahí iban 3 hombres de la misma familia, 3 hermanos casados con la misma mujer, y ninguno había dado descendencia hasta ahí. Así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. Y es aquí donde viene la sutileza del hombre. Amén. Es aquí donde viene la suspicacia maligna del hombre. Si la palabra te dice que es A, es A. Pero el hombre quiere distorsionarlo. No, es B, yo creo que es C, a mí me parece que es otra letra. No, mi amado, la sabiduría de Dios es incuestionable. Amén. Infalible, indubitable, no se puede dudar. Lo que se escribió, es eterno, es santo y nadie puede quitar o poner a lo que ya está escrito. Mira lo que pasa acá. Ya habían muerto los 7 hermanos. Luego muere ella. Y en el verso 23 ellos hablan de un tema que ellos no creen, que ellos decían que no iba a acontecer. ¿Por qué lo preguntan? Por hipocresía. Eran incrédulos con este tema. En la resurrección, pues, cuando resuciten, mire la pregunta: ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Usted tiene que instruirse bien. Incluso hay personas que se congregan en otro lugar, que vienen con unas preguntas tan humanas y tan inmaduras, y si usted no está cimentado en la Biblia, usted se va a dejar persuadir. Usted se va a dejar persuadir.
El Señor Jesucristo, mira lo que dice acá, la respuesta de Cristo a esa pregunta malvada, a esa pregunta sarcástica, es la respuesta que usted va a conocer. Se va a aferrar a lo que dice Cristo. No se ponga a aferrarse a lo que dice el hombre, no, a lo que diga Cristo. Del verso 24 en adelante, Cristo empieza a hablar y a enseñarle a estos hombres, amén, a instruirles correctamente. En el verso 24, entonces respondió Jesús, les dijo. El Señor Jesucristo les responde con una pregunta, y la pregunta los hace quedar a ellos como ignorantes. Ellos estaban equivocados. Ellos estaban errando. ¿Por qué? Porque les hacía falta conocimiento de la palabra, pero tampoco conocían el poder de Dios. Amén. Tampoco conocían sobre el poder de Dios. En el verso 24 el Señor le dice, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Entonces quiero ser sabio porque reconozco un verso bíblico, pero esa sabiduría terrenal me lleva a distorsionar el verso bíblico. Si usted es sabio, con la sabiduría del Espíritu Santo, conoces un verso bíblico, pero también conoces a dónde te lleva el verso bíblico. Quiere decir, si conoces un verso bíblico en el Nuevo Testamento, y es el Espíritu Santo quien te va direccionando, este verso te va a llevar, amén, a otros versos que hablan de lo mismo, que ratifican o confirman en el Antiguo Testamento. Eso es lo que quiere decir esto. Yo no puedo decir, maestro, en el Deuteronomio dice eso, que esta mujer, listo, se casó y ninguno le dio descendencia, entonces cuando resucite, ¿con quién se va a casar? Yo no puedo hacer esta pregunta si ignoro lo que Dios dice, que Él es un Dios de vivos y no de muertos. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Quiere decir que Él es un Dios de vivos y no de muertos. Un Dios que resucita. Un Dios que todo lo hace nuevo. Entonces el Señor le dice, ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque es Dios quien tiene poder para resucitar, no es el hombre. Y la Escritura me ratifica y me enseña y avala el poder de Dios en la humanidad. Son las Escrituras las que me manifiestan el poder de Dios en la humanidad. Si la Escritura no dice que el enfermo de lepra fue sano, entonces yo no creo que el poder de Dios puede sanar de lepra. Pero como la Escritura me dice que el Señor sanó leprosos, ciertamente para mí el poder de Dios sanó leprosos. Y sana leprosos, porque la palabra me lo está enseñando y confirmando. Entonces a estas personas le hacía falta conocimiento de Biblia y automáticamente no sabían lo que dice la Biblia del poder de Dios. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Su poder no se acorta, sus maravillas son las mismas. Amén. Así que antes de debatir en cuanto a palabra, conoce la Escritura, pero conoce también el poder de Dios, porque es la Escritura la que manifiesta el poder de Dios. ¿Cómo puedo saber yo que Cristo caminó sobre las aguas? ¿Cómo lo puedo saber? ¿Será que me apoyo en la ciencia? No, la ciencia no tiene forma de comprobar esto. ¿Será que me apoyo en los libros históricos? Nada puede comprobar que Cristo caminó sobre las aguas, solamente la Biblia. Si la Biblia dice que caminó sobre las aguas, me está enseñando a mí una gran verdad, un gran milagro, y me está enseñando el poder de Dios. El poder de Dios. Por eso Cristo le dice, ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Cuando yo ignoro la Escritura, yo limito el poder de Dios. ¿Será que lo puede hacer? ¿Será que es cierto que Dios sana, que Dios liberta? Pero al conocer la Escritura me doy cuenta, pero es que el Señor libertó muchos endemoniados, sanó toda clase de enfermedad, resucitó muertos. Amén. Denle un fuerte amén a la palabra en esta mañana. Por favor, sigo leyendo acá. Verso 25. Porque cuando resuciten de los muertos,
Poderosa información nos brinda el Señor acá. Escúchela. Cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Al resucitar de los muertos, según Cristo, nuestra vida no va a ser la misma vida terrenal, será una vida celestial. Amén. Seremos como los ángeles de Dios en los cielos, seres puros, seres eternos, seres sin necesidades íntimas, seres sin necesidades fisiológicas ni anatómicas, como los ángeles de Dios en los cielos, seres levantados y creados solamente para estar con el Señor, para adorarle a Él, para honrarle a Él por toda la eternidad. Allá usted no va a sentir un sentimiento por la otra persona, porque allá seremos todos como los ángeles de Cristo. No se va a enamorar de aquella, no se va a enamorar de aquel, eso no va a pasar. Eso es en la tierra, en una vida inferior. Ser como los ángeles del cielo después de la resurrección es una vida superior, es estar en las alturas, no en la tierra, es vivir arriba, no abajo. La vida de los ángeles es superior a la de los humanos. La vida en el cielo es superior, poderosa, en comparación con la vida terrenal. Amén. Entonces hay que entender esto para poder comprender. Verso 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿Se da cuenta? Hacen una pregunta usando Deuteronomio 25, verso 5. Cristo los lleva a Éxodo, capítulo 3, verso 6. Vayan, lean primero, le dice Cristo. Aprendan primero. Sean sabios según el Espíritu Santo, y no tendrán esos errores doctrinales. Amén. Listo, voy a finalizar pronto. 27. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Aleluya. Cometían errores, les faltaba sabiduría, les faltaba conocer la palabra y el poder de Dios. Nuestro Dios es un Dios de vivos. Por eso, cuando Moisés tiene esta gran visión, el Señor le dice: yo soy el Dios de Abraham. El Señor no dice que Abraham está muerto. Abraham murió, claro que sí, pero está conmigo. Yo soy el Dios de Abraham. Lo habla en término vivo, lo habla en término real, presente. Yo soy el Dios de Abraham. El Señor no le dice en ningún momento: yo fui el Dios de Abraham, pero Abraham murió, ya no soy su Dios porque está muerto. No, mi amado hermano, soy el Dios de Abraham, de la generación de Abraham, de la generación de Isaac, de la generación de Jacob, porque ellos, los patriarcas, están vivos, porque Cristo, aleluya, tiene poder para llevar al cielo a todo aquel que hace su voluntad, y de resucitarlos a todos aquellos que mueren haciendo su voluntad. Así que Cristo le dice a estos hombres: erráis muchos, tienen muchos errores doctrinales, están muy equivocados. Lean la Biblia. ¿No habéis leído? Le dice el Señor. Vaya, lea, intrúyase correctamente. Pero para poder entender la palabra de forma correcta, yo debo tener comunión con el Espíritu Santo. Yo debo estar haciendo la voluntad del Padre. Yo debo estar haciendo lo que Dios dice en la palabra, para tener esa comunión con el Espíritu. Entonces, cuando tengo la comunión con el Espíritu, es el Espíritu Santo quien me abre el entendimiento para entender lo que Dios está diciendo. Si yo no tengo comunión con el Espíritu Santo, para mí la Biblia serán historias de hombres pasadas. Pero cuando tengo el Espíritu Santo, son historias reales, vigentes y vivas aún. Amén. Finalizo por hoy agradecido con nuestro Dios por este en vivo, por este devocional. Si el Señor lo permite, el próximo domingo estamos acá en la escuela dominical. Amén. Lea palabra, conozca de palabra,
Conozca la Escritura para que no se deje engañar. Para que no se deje engañar. Allá afuera hay muchos que pregonan sabiduría. Dios me dijo, Dios me habló, Dios me reveló, Dios te mandó a decir esto. El que no conoce de Biblia, no conoce de Cristo tampoco. El que no entiende la voz de Cristo en la Biblia, no la entenderá si Cristo le habla audiblemente. Así que usted, haga la voluntad de Cristo, santifíquese, sea obediente, para que el Espíritu Santo te vaya guiando y te vaya enseñando cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice Jeremías 33:3. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Que el Señor le guarde. Comparta el video. Vamos a apoyar esta página. Comparte este enlace, este video, para que muchas personas que están aún en congregaciones están tan confundidas y equivocadas porque no conocen, porque la Biblia no les ha resplandecido aún, porque ellos aún tienen su corazón vendado, atado aún, lo tienen cegado y creen estar bien, que es lo más triste. Ellos creen que están bien. Bendito sea el Señor. Así que comparta para que ellos escuchen esta predicación, se apoyen en la lectura bíblica y se den cuenta del error doctrinal en que muchos estamos. Muy bien, usted que pase un buen día, que el Señor guarde su camino, prepare su vida, enderece el camino, sus sendas. La venida de Cristo viene cada día. Amén, se aproxima cada día está más cerca de nosotros. Prepárese, conozca de palabra, conozca de Biblia y obedezca a Biblia. Amén. Nos vemos el domingo, si el Señor lo permite, en un próximo video.